Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Misión Continúa, transmitido desde Jocotán a través de Radio Chortí FM Terra. Enviamos un fraternal saludo a todos los hermanos huehuetecos de la región Huista que nos escuchan a través de Santo Hermano Pedro Radio, y a los hermanos de la diócesis y de otras partes que nos escuchan por Radio Pax. En este programa de reflexiones sobre la Iglesia, queremos hablar hoy de la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, y daremos algunas definiciones que algunos eclesiólogos, teólogos de la Iglesia han dado. Siempre es una aproximación a lo que es la comunidad del Señor. El esfuerzo de los eclesiólogos, teólogos de la Iglesia, ha sido comprender y definir el misterio de la Iglesia, sabiendo que solamente una definición, una formulación, no puede agotar y no puede encerrar la grandeza del misterio de la Iglesia como obra de Dios, pero sí nos puede ayudar a su comprensión. Por eso es instructivo dar una mirada a algunas interesantes definiciones propuestas en la reflexión sobre la Iglesia, en la reflexión eclesiológica. Veamos algunas definiciones. San Roberto Belarmino decía que la Iglesia es una sociedad compuesta de hombres unidos entre ellos por la profesión de una única e idéntica fe cristiana y por la comunión en los mismos sacramentos bajo la jurisdicción de pastores legítimos, sobre todo el romano pontífice. Hay que encuadrar esta definición en su tiempo de contrarreforma. Moller nos decía que la Iglesia visible es el Hijo de Dios continuamente presente entre los hombres en forma humana, siempre renovándose y eternamente rejuveneciéndose en su encarnación continuada. Es decir, que la Iglesia es la encarnación continuada. Pero hay que distinguir entre lo humano y lo divino. Pero los dos elementos están unidos entre sí. Es Cristo que, escondido en figuras humanas y terrenas, actúa en ella. El Papa Pío XII, en su encíclica Mystici Corporis, Cuerpo Místico, decía que para definir y describir esta veraz Iglesia de Cristo, que es la Iglesia una, santa, católica, apostólica, romana, decía él, nada hay más noble y grande de divino que aquella expresión en la que viene llamada el cuerpo místico de Jesucristo. El gran teólogo alemán Karl Rahner decía que la Iglesia es la permanencia histórica de Cristo a través de la comunidad de aquellos que creen en Él y lo confiesan explícitamente
como mediador de salvación en el tiempo de la iglesia. La iglesia es la permanencia histórica de Cristo, a través de la comunidad que formamos todos aquellos que creemos en Él y lo confesamos como mediador de salvación en este tiempo, que es el tiempo de la iglesia. Otro gran teólogo, Schillebeeck, decía que la iglesia es Cristo. Esta es la única definición que dice plenamente qué cosa es la iglesia. Cristo mismo es la iglesia. Cristo, el Señor mismo, es la humanidad reunida en Dios en línea de principio antes que los hombres sean efectivamente reunidos en la fe, esperanza y caridad en una comunidad histórica de gracia. Cristo mismo es la iglesia. Es la humanidad reunida en Dios. Y antes de que los hombres sean efectivamente reunidos en la fe, en la esperanza y en la caridad, en una comunidad histórica formada por hombres, pero una comunidad de gracia. Por eso, la iglesia es la manifestación visible del principio vital invisible neumático del Espíritu, el Cristo glorificado. Otro gran teólogo, Moltmann, decía que la iglesia es la comunidad que narra la historia de Cristo y con ella la propia existencia, homogeneidad y actividad en esta historia de liberación. Por eso la iglesia es la que narra la historia de Cristo, la obra de Cristo actuando en el mundo. Hagamos una primera conclusión. Con las definiciones anteriores, resulta claro que las definiciones sobre la iglesia son más descriptivas que definiciones esenciales. Veamos la definición de la iglesia como pueblo de Dios. Sin quitar lo valioso de las anteriores definiciones que hayan ayudado a comprender más lo que es la iglesia, optamos como definición nuestra por pueblo de Dios, que encontró el favor de los padres del Concilio Vaticano II. Es el nombre más propio para hablar de la iglesia. Pueblo de Dios es la idea predominante en los períodos de la historia de salvación, desde la elección de Israel hasta la recapitulación de todas las cosas en Cristo. En la Biblia de los 70, como en el Nuevo Testamento, la palabra laos no es para designar una nación pagana. Nosotros optamos por llamar a la iglesia el nuevo pueblo de Dios, el laos de Dios, que compete solo a la iglesia, no a Israel o cualquier otro pueblo de la historia. ¿Y qué entendemos por pueblo? Si la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, clarifiquémonos qué entendemos por pueblo. ¿Qué cosa hace de un grupo humano un pueblo y no otra cosa? Indudablemente su cultura. Es esta la que lo configura y le da una forma particular que lo unifica, lo identifica y lo distingue de los otros pueblos. Por ejemplo, acá en el municipio de Jocotán estamos en la cuna de la etnia chortí. Etnia que aunque tenga
varios elementos comunes con las otras etnias de Guatemala, tiene aspectos que lo distinguen de las otras etnias, de las otras culturas, que la distingue, por ejemplo, de los utubiles, de los quichés o de los mames. La cultura es el alma y el tejido espiritual de un pueblo. Por eso la cultura abraza todo aquello que un pueblo es, hace, produce y otros aspectos. La cultura consta de 4 elementos primarios. El aspecto simbólico, lengua, literatura, mitología, cosmovisión, ciencia, filosofía. El elemento ético, costumbres, leyes, derecho. El elemento político, el sistema de gobierno, donde se valoriza tanto en nuestra Guatemala, por ejemplo, a los ancianos, a los abuelos. Y el sistema axiológico, son los valores que representan, las luces que iluminan, las metas por alcanzar y otras varias cosas. Y estos son los elementos trabajados por el Concilio Vaticano II cuando usa el término pueblo para definir la iglesia. Este pueblo mesiánico, habla así la luz de las gentes, la Lumen Gentium 9. Este pueblo mesiánico que es la iglesia, tiene por cabeza a Cristo y tiene por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en el corazón de los cuales mora el Espíritu Santo como en su templo. Entonces tiene por cabeza a Cristo y hay una igual dignidad y libertad de aquellos que formamos la iglesia, y en nosotros mora el Espíritu Santo como en su templo. Tiene por ley el nuevo mandamiento del amor, como el mismo Cristo nos ha amado. Juan 13:34. Así como Cristo nos ama, así nosotros también le amamos a Él y amamos a los hermanos. Y finalmente tiene por fin el reino de Dios, el reinado de Dios, iniciado en la tierra por Dios mismo y que debe ser ulteriormente dilatado, expandido, hasta que al fin de los siglos sea llevado por Él a su cumplimiento. Estos son elementos bien importantes para usar el término pueblo cuando se define la iglesia. Cristo cabeza, el mandamiento del amor como el nuevo precepto, y su fin es el reino de Dios. Gracias al Vaticano II, la expresión pueblo mesiánico se ha hecho común en la teología, en la reflexión. En América Latina, en nuestros pueblos, es también una de las expresiones que más gustan en la reflexión sobre la iglesia. Entonces es importante comprender estas cosas. Veamos ahora, a manera de repaso, estas distintas definiciones que nos hacen comprender qué es la iglesia, pero ninguna de estas definiciones agota
por muy bonitas que sean, por muy hermosas reflexiones espirituales y teológicas, agotan la realidad de la iglesia. La iglesia visible es el Hijo de Dios, continuamente presente entre los hombres en forma humana. Es decir, que Cristo está en la iglesia y Él está bajo el aspecto humano con todos aquellos que formamos la iglesia y siempre renovándose. Es decir, porque nosotros nos renovamos, siempre rejuveneciéndonos. Y por eso decía Moller que la iglesia es la encarnación continuada del Señor. La Mystici Corporis nos decía que nada hay más noble y grande de divino que aquella expresión en la que viene llamada a la iglesia el cuerpo místico de Cristo. Y San Roberto Belarmino, situándolo en su tiempo antes que ellos, nos había dicho que la iglesia es una sociedad compuesta de hombres unidos entre ellos, pero aquí está donde va más allá de una sociedad, unidos por la profesión de una única e idéntica fe cristiana y por la comunión de los mismos sacramentos. Y están los pastores que la van guiando, sobre todo el Papa. Karl Rahner, el gran teólogo del siglo pasado, nos hablaba de la iglesia como la permanencia histórica de Cristo a través de la comunidad de aquellos que creen en Él. Y lo confesamos viviendo en Él y lo confesamos como mediador de salvación en este tiempo presente. Y Skilevik, repito, decía que la iglesia es Cristo y es la única definición que dice, según él, plenamente qué cosa es la iglesia. Cristo mismo es la iglesia, es el Señor mismo, es la humanidad que se reúne en Dios. Y la iglesia es la manifestación visible del principio vital invisible, neumático, es decir, del Espíritu Santo, que está actuando en la iglesia. Es el Cristo glorificado. Y por último habíamos dicho, Moltmann, que la iglesia es la comunidad que va narrando la historia de Cristo y con ella la propia existencia, homogeneidad y actividad en esta historia de liberación. Es Cristo que está actuando y va liberando. Y todas estas definiciones nos ayudan a comprender cuál es el misterio de la iglesia. Pero, dije anteriormente, que son definiciones más descriptivas que definiciones esenciales. Lo que más aceptamos y valoramos nosotros de todo es la definición de la iglesia como pueblo de Dios, sin quitar lo valioso de las anteriores definiciones, pero optamos por pueblo de Dios del Concilio Vaticano II, que es la manera más propia para hablar de la iglesia. Y esta idea de la iglesia, que no es solamente idea, sino que es realidad, pueblo de Dios, es la idea predominante en todos los períodos de la historia de la salvación. Desde que el Señor eligió a Israel, e Israel era como una figura anterior a la realidad de la misma iglesia, hasta la recapitulación
por Cristo de todas las cosas. Y la iglesia es este nuevo pueblo de Dios y le compete solamente a ella, no a Israel ni a ningún otro pueblo en la historia. Y para comprender la noción de la iglesia, pueblo de Dios, es necesario tener claro qué entendemos por pueblo y qué cosa hace de un grupo humano un pueblo y no otra cosa. Entonces decíamos que es su cultura. Y esta cultura es la que lo configura y le da una forma particular que lo unifica, lo identifica y lo distingue de los otros pueblos. La cultura es más amplia que la lengua, pero sin la lengua, sin el idioma, tampoco hay cultura. Lo que unifica más, además de las costumbres en las propias aldeas en esta zona chortí, es precisamente la lengua propia, el idioma propio, el chortí. Por eso la cultura es el alma y es el tejido espiritual del pueblo. Y la cultura abraza todo aquello que un pueblo es, que un pueblo hace, que un pueblo produce. Y la cultura tiene 4 elementos, decíamos, lo repito para que nos quede fijo, 4 elementos primarios. El simbólico, que es la lengua, la literatura, la cosmovisión, la mitología, la ciencia, la filosofía. El elemento ético, que son las costumbres, las leyes y el derecho. El elemento político, el sistema de gobierno local que cada cultura puede tener. Y el elemento axiológico, es decir, los valores que representan, las luces que van iluminando al pueblo y las metas por alcanzar que como pueblo puedan tener. Y precisamente estos elementos de tipo antropológico de la vida de los hombres, estos elementos culturales, son los elementos trabajados por el Concilio Vaticano II cuando se usa el término pueblo para definir la iglesia. Y los elementos fundamentales, ya reflexionando teológicamente, es que la iglesia como pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo. Y todos nosotros tenemos por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Y en medio de nosotros, en nuestros corazones, mora el Espíritu Santo, como en su templo. Somos el nuevo pueblo de Dios en los que el Espíritu va actuando. Y tenemos por ley el nuevo mandamiento del amor. Como el mismo Cristo nos ha amado, así nosotros estamos llamados a amar. ¿Y el fin cuál es? Es el reino de Dios, el reinado de Dios, iniciado en la tierra por Dios mismo y que debe ser ulteriormente dilatado. Es decir, los miembros de la iglesia con nuestro trabajo, con nuestro testimonio, por la vida en la caridad, por la lucha por la justicia, en la verdad, vamos haciendo presente el reinado de Dios hasta que al fin de los siglos sea llevado por Él a su cumplimiento. Pero nosotros somos artesanos del reino de Dios. Entonces,
Gracias al Vaticano II, la expresión pueblo de Dios se ha hecho común en la teología, especialmente sin que sea solo nuestro en América Latina, pero en América Latina, en la reflexión teológica que se hace sobre la Iglesia, el pueblo mesiánico es una de las expresiones que más gustan en la reflexión sobre la Iglesia. En los siguientes programas continuaremos dando pasos para ir comprendiendo más lo que es este pueblo mesiánico, la Iglesia del Señor, el nuevo pueblo de Dios. Hasta el próximo programa, que Dios les bendiga.